Mi esposa borró la carpeta donde guardaba las fotos, vídeos y audios de mi padre fallecido porque, según ella, yo vivía demasiado en el pasado. Durante unos minutos creí que había perdido para siempre la última vez que escuché su voz. Luego recordé una copia antigua, pero ese alivio no cambió lo más importante. Mi esposa había decidido que mi dolor era algo que podía administrar sin mi permiso. Mi padre se llamaba Ernesto. No era un hombre perfecto. Ningún padre lo es. Tenía sus terquedades, sus silencios largos, su forma brusca de corregir, su costumbre de decir que todo se podía arreglar con calma aunque él mismo se pusiera nervioso cuando algo no salía bien. Pero era mi padre. Y cuando murió, dejó un hueco que nadie más podía ocupar. Yo no me derrumbé de forma visible. Esa fue una de las cosas que más confundió a la gente. Volví al trabajo. Pagué cuentas. Contesté mensajes. Fui al supermercado. Hice trámites. Seguía funcionando. Pero por dentro había días en los que una frase, un olor, una herramienta vieja o una canción en la radio me dejaban detenido. Mi padre murió después de una enfermedad corta, de esas que no te dan tiempo para ordenar nada. Un mes todavía hablábamos de arreglar una puerta en mi apartamento. Y pocas semanas después yo estaba guardando sus cosas en cajas mientras mi madre lloraba en la cocina. Lo que me quedó de él no fue mucho. Una chaqueta. Un reloj que ya no funcionaba. Una caja con tornillos, llaves y piezas que él siempre juraba que algún día servirían. Y una carpeta en mi computadora. Esa carpeta era lo más importante. Se llamaba Papá. Dentro había fotos, vídeos y audios. No eran archivos perfectos ni organizados como un museo. Había imágenes borrosas, vídeos cortados, audios con ruido de fondo, capturas viejas, mensajes descargados y grabaciones que yo había guardado sin pensar demasiado cuando él seguía vivo. Después de su muerte, todo eso cambió de valor. Un audio de 15 segundos dejó de ser un mensaje común. Era su voz. Un vídeo donde aparecía arreglando una silla dejó de ser algo cotidiano. Era su forma de moverse. Una foto en la que salía serio, con una taza en la mano, dejó de ser una imagen cualquiera. Era una tarde que ya no iba a repetirse. Había un audio que yo escuchaba más que los demás. No tenía nada especial para otra persona. Mi padre me lo envió una noche en que yo había viajado por trabajo. Decía: llámame cuando llegues. Y no trabajes tanto, Daniel. Cuídate. Eso era todo. Pero en ese audio estaba su voz de padre. Esa mezcla de orden y cariño que él nunca sabía separar. Cuando lo extrañaba mucho, lo escuchaba una vez. No todos los días. No cada hora. No como una obsesión. Solo en esos momentos en que la ausencia se volvía demasiado concreta. Laura, mi esposa, al principio lo entendía. O eso creí. Cuando mi padre murió, ella estuvo conmigo. Me acompañó al hospital, al funeral, a casa de mi madre. Me abrazó cuando yo no sabía qué hacer con las manos. Me ayudó a contestar mensajes. Me recordó comer cuando yo llevaba horas sin probar nada. Una noche, pocos días después del entierro, me encontró sentado frente a la computadora, mirando un vídeo de mi padre riéndose con mi tío durante un cumpleaños. Laura se acercó despacio. ¿Estás bien? No. No intentó corregirme. Solo apoyó una mano en mi hombro. Tómate tu tiempo. Yo le creí. Creí que ella entendía que el duelo no se apaga porque la gente vuelve a trabajar. Durante los primeros meses, no dijo nada cuando me veía abrir la carpeta. A veces incluso se sentaba conmigo. Una vez escuchó un audio de mi padre contando una historia absurda sobre una rueda pinchada y se rió. Tenía una voz fuerte, comentó. Sí. Hasta por audio parecía que estaba en la habitación. Laura me tomó la mano. Guarda bien todo esto. Esa frase volvió a mí después, con una crueldad que todavía me cuesta explicar. Guarda bien todo esto. Yo lo hice. O pensé que lo había hecho. Con el tiempo, las cosas cambiaron. No de golpe. Las personas que cruzan límites rara vez empiezan rompiendo puertas. Primero prueban si notas que movieron una silla. La primera frase rara llegó casi un año después de la muerte de mi padre. Era el cumpleaños de Ernesto. Yo había llegado del trabajo. Cené con Laura y después abrí la carpeta para buscar una foto que quería mandarle a mi madre. En la foto salíamos los tres, mi padre, mi madre y yo, en una comida familiar. Él tenía la mano sobre mi hombro. Laura pasó detrás de mí. Otra vez viendo fotos. No lo dijo con rabia. Lo dijo con cansancio. Yo la miré. Es su cumpleaños. Lo sé. Quiero mandarle una foto a mi mamá. Está bien. Pero no sonó a está bien. Sonó a otra vez esto. No respondí. Elegí la foto, la envié y cerré la carpeta.
Unas semanas después, me encontró escuchando un audio. Era tarde. Yo había tenido un mal día en el trabajo y, por alguna razón, extrañé a mi padre con una fuerza ridícula. Abrí el audio de Llámame cuando llegues y lo escuché 2 veces. Laura apareció en la puerta. Daniel. Pausé el audio. ¿Qué pasa? ¿Eso te hace daño? No. Sí. Te cambia la cara. Extraño a mi papá. Es normal. Una cosa es extrañarlo y otra volver a esos audios cada vez que estás mal. No lo hago cada vez. Lo haces más de lo que crees. Me quedé callado. No quería discutir. Al principio pensé que venía desde la preocupación. Tal vez ella me veía triste y no sabía cómo ayudar. Tal vez le dolía sentirse fuera de ese dolor. Tal vez necesitaba que yo le explicara mejor. Una noche lo intenté. Laura, escuchar sus audios no significa que no avance. Ella cruzó las piernas en el sofá. Yo no digo eso. Si lo dices. Digo que me preocupa verte atado a una carpeta. No estoy atado. Solo son recuerdos. Daniel, a veces parece que tu papá sigue ocupando demasiado espacio. La frase me incomodó. Mi papá murió. Lo sé. Entonces no está ocupando espacio. Emocionalmente sí. Respiré hondo. ¿Qué quieres decir? Laura miró hacia otro lado. Que a veces siento que compito con alguien que ya no está. No respondí enseguida. Porque una parte de mí sintió culpa. Esa es la trampa de algunas frases. Son injustas, pero te hacen revisar si quizá has fallado. No compites con mi padre. A veces parece que sí. Laura, él no es una expareja. No es alguien a quien no he superado. Es mi papá. Precisamente. Siempre va a tener un lugar. Sí. Porque fue mi padre. Y yo. La miré. Tú eres mi esposa. No están en la misma categoría. Para ti suena muy lógico. Para mí no siempre se siente así. Esa noche terminamos hablando durante horas. Yo le expliqué que no pasaba el día llorando frente a la computadora. Que trabajaba, salía con ella, hacía planes, cumplía con nuestro matrimonio. Que tener una carpeta con recuerdos no significaba vivir en el pasado. Laura escuchó. Asintió. Incluso pidió perdón por la frase de competir. No quise sonar cruel. Sonó cruel. Lo sé. Perdón. Acepté. Quise creer que había entendido. Pero después de esa conversación, cada vez que yo abría la carpeta, ella lo notaba. No importaba si era por 5 minutos. No importaba si era para buscar una foto para mi madre. No importaba si era una fecha sensible. Laura aparecía con una pregunta, un suspiro o una frase. ¿No crees que ya viste suficiente eso? ¿Te ayuda o te hunde? No puedes construir una vida mirando archivos viejos. Tu papá no habría querido verte así. Esa última me hizo levantar la voz por primera vez. No uses a mi padre para defender lo que tú quieres. Laura se quedó helada. Solo intento ayudarte. No. Estás intentando decirme cómo extrañarlo. Porque tú no sabes hacerlo sin lastimarte. Eso no te corresponde decidirlo. Se fue al dormitorio. Yo me quedé en la sala con una rabia triste. Porque todavía la amaba. Porque todavía creía que esa discusión podía arreglarse. Porque una parte de mí seguía pensando que Laura no era mala, solo torpe ante el duelo. Pero los comentarios no pararon. En el aniversario de la muerte de mi padre, fui a casa de mi madre por la tarde. Cenamos juntos, hablamos poco y lloramos menos de lo que pensé. Al volver, abrí la computadora y busqué un vídeo donde mi padre enseñaba a mi sobrino a usar un destornillador. Se escuchaba su risa al final. Laura entró y vio la pantalla. Sabía que ibas a hacer esto. No la miré. Hoy se cumple 1 año. ¿Exacto? Siempre encuentras una razón. Pausé el vídeo. Una razón para recordar a mi padre el día que murió. Una razón para hundirte. Laura, basta. No. De verdad, basta tú. Cada fecha se vuelve una ceremonia de tristeza. Su cumpleaños, el día que murió, el día del padre, cuando tu madre te pide una foto, cuando tienes un mal día. Siempre vuelves ahí. Vuelvo a una carpeta, no a una tumba. Es lo mismo si no sales de ahí. Me levanté. Estoy aquí. Trabajo. Estoy contigo. Pago cuentas. Hago planes. ¿Qué más quieres? Quiero que mi esposo esté en el presente. Mi padre no borra mi presente. Para mí sí. Esa frase me golpeó más de lo que quise admitir. Durante unos días evité abrir la carpeta cuando Laura estaba cerca. No porque creyera que tenía razón. Porque estaba cansado. Pero eso solo hizo que todo fuera peor. Empecé a sentir que necesitaba esconder un recuerdo legítimo para no incomodar a mi esposa. Una noche, Laura apareció con otra idea.
Deberíamos ordenar la computadora. ¿Qué? Tienes archivos duplicados, cosas viejas, descargas, carpetas que ni usas. La computadora está lenta. Puedo revisarla yo. Yo soy más rápida para eso. No hace falta. Daniel, no te pongas raro. Es solo limpieza digital. No respondí. Ella continuó. También podrías organizar lo de tu papá. No digo borrarlo, pero tal vez no tenerlo tan a mano. La miré. Esa carpeta no se toca. No dije tocarla. Te lo digo claro. Puedes borrar descargas, documentos duplicados, lo que quieras de tus cosas o de carpetas generales. Pero la carpeta de mi papá no se toca. Laura levantó las manos. Está bien. Lo digo en serio. Ya te escuché. No se toca. Daniel, no soy una niña. Entonces respeta el límite. Ella se ofendió. No tienes que hablarme como si fuera a hacer algo malo. Solo estoy siendo claro. Claro. Porque no confías en mí. Confío en ti. Por eso te digo lo que es importante. No discutimos más esa noche. Ese fue otro error. Yo confundí su silencio con aceptación. La semana siguiente tuve que hacer un viaje de trabajo de 2 días. Nada grande. Salí un martes temprano y volví el miércoles por la noche. Laura trabajó desde casa esos días. La computadora de escritorio estaba en el estudio y los dos la usábamos, aunque la mayoría de mis archivos estaban allí. Cuando volví, ella estaba tranquila. Demasiado tranquila, aunque eso lo entendí después. ¿Cómo te fue?, preguntó. Cansado. Mucho trámite para una reunión de 1 hora. Deberías dormir. Eso voy a hacer. No abrí la computadora esa noche. Al día siguiente, mi madre me llamó. Hijo, tienes aquella foto de tu papá con la camisa azul. La quiero imprimir. Sabía cuál era. Una foto de Ernesto en una comida familiar, unos meses antes de enfermar. Salía sano, riendo, con la camisa azul que usaba demasiado. Sí, mamá. Te la mando en un rato. Después del trabajo, encendí la computadora. Entré a la carpeta. Papá. La abrí. ¿Vacía? Al principio no entendí. Me quedé mirando el espacio blanco como si el sistema no hubiera cargado. Cerré. Abrí de nuevo. ¿Vacía? Fui a otra carpeta. Nada. Usé el buscador. Escribí Ernesto. Nada. Busqué papá. Nada. Busqué fotos. Nada. Busqué vídeos. Nada. Busqué audios. Nada. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. Abrí la papelera. ¿Vacía? Revisé documentos recientes. Nada. Carpetas ocultas. Nada. Nube. Nada. Copias automáticas. Nada. Me empezó a faltar el aire. No era una imagen perdida. No era un archivo duplicado. Era su voz. Su risa. Sus mensajes. Los vídeos que mi madre a veces me pedía. El audio donde decía mi nombre. La foto de la camisa azul. Todo. Laura. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella apareció en la puerta del estudio. ¿Qué pasa? No entró. Se quedó en el marco. ¿Dónde está la carpeta de mi papá? Su cara cambió apenas. Un segundo. Suficiente. ¿Qué carpeta? Me giré despacio. No hagas eso. Daniel. La carpeta está vacía. Laura cruzó los brazos. Estuve limpiando la computadora. El mundo se quedó quieto. ¿Qué significa eso? Había muchísimos archivos viejos, duplicados, cosas que ya no usabas. ¿Dónde están los archivos de mi papá? Daniel, escúchame. Me levanté. ¿Dónde están? Yo pensé que era lo mejor. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero todavía necesitaba escuchar la frase completa. Borraste la carpeta. Laura respiró como si se preparara para defender una decisión valiente. Sí. No grité. No al principio. Me quedé mirándola. Borraste las fotos, vídeos y audios de mi padre. Eran demasiados. Borraste la carpeta. Sí, pero... No. Daniel, déjame explicar. La papelera. La vacié. Tuve que apoyarme en el escritorio. Por unos segundos, de verdad creí que iba a vomitar. ¿Por qué? Laura dio un paso hacia mí. Porque estabas atrapado. No. Sí. Y tú no podías verlo. No. Cada vez que estabas triste volvías a esos audios. Cada vez que algo iba mal, abrías esa carpeta. No era sano. ¿Quién te dio derecho? Soy tu esposa. Eso no te da derecho. Te estaba ayudando. Me reí una vez, sin humor, porque si no me reía iba a romper algo. Ayudando. Alguien tenía que hacerlo. ¿Hacer qué?
Borrar la voz de mi padre. No digas eso. ¿Qué borraste entonces? Archivos. No eran archivos. Daniel, eran archivos digitales. No eran él. La miré. No podía creer que esa fuera su defensa. Eran lo único que me quedaba de ciertas partes de él. Tienes recuerdos. Y tú decidiste cuáles me bastaban. Laura empezó a llorar. No podía seguir viéndote así. No estabas viéndome destruirme. Estabas viendo algo que no podías controlar. Eso no es justo. ¿Justo? Te pedí claramente que no tocaras esa carpeta. Porque sabía que no ibas a soltarla. No tenías que hacerme soltar nada. Algún día me lo vas a agradecer. Esa frase fue peor que la confesión. Algún día me lo vas a agradecer. Como si hubiera tenido la valentía de salvarme. Como si borrar a mi padre fuera una medicina amarga. Como si mi dolor le perteneciera para administrarlo. Sal de aquí, dije. Laura se quedó quieta. Daniel, sal del estudio. No me hables así. Sal. Estás reaccionando como si hubiera matado a alguien. La miré con tanta incredulidad que ella se calló. No. Estoy reaccionando como alguien a quien su esposa le borró recuerdos irreemplazables de su padre muerto y todavía cree que tiene autoridad moral. Laura lloró más fuerte. Esa reacción demuestra que yo tenía razón. Ahí entendí algo. No estaba arrepentida. Estaba usando mi dolor como prueba de que su invasión era necesaria. Volví a sentarme frente a la computadora. Mis manos temblaban. Abrí programas de recuperación. Busqué opciones. Historial. Copias de seguridad. Nada respondía rápido. Cada minuto era una caída. Laura seguía en la puerta. Daniel, por favor. Respira. No me digas cómo respirar. No puedo verte así. Entonces vete. Vas a destruir nuestro matrimonio por una carpeta. Giré la silla. No era una carpeta. Era mi padre. Tu padre ya no está. La frase quedó en el aire. Fría. Brutal. Innecesaria. Me levanté tan rápido que Laura retrocedió. No vuelvas a decir eso. Es la verdad. No vuelvas a decirlo. Ella bajó la mirada. Por primera vez pareció asustada. No de mí. De haber cruzado una línea que ya no podía pintar como ayuda. Me quedé mirando la pantalla vacía. Y entonces, en medio del caos, recordé algo. Un disco externo. Viejo. Negro. Lo había usado años atrás, antes de mudarnos juntos, para copiar documentos, fotos y algunas carpetas importantes. No recordaba si tenía todo. No sabía si funcionaba. No sabía si los archivos de mi padre estaban actualizados allí. Pero existía. Y Laura no lo conocía. Estaba en una caja antigua con documentos de universidad y algunas cosas de mi padre. La había guardado en el armario del cuarto de invitados, detrás de herramientas que casi nunca usábamos. Salí del estudio. Laura intentó seguirme. ¿A dónde vas? No respondí. Abrí el armario. Saqué una caja. Luego otra. Mis manos se movían torpes. Laura apareció detrás. Daniel, ¿qué buscas? Una posibilidad. ¿Qué? Algo que no pudiste borrar. Su cara cambió. Seguí buscando hasta encontrar la caja correcta. Dentro había carpetas viejas, cables, una libreta, un cargador que ya no servía y debajo de todo, el disco externo. Lo tomé con las manos temblando. No sabía si aún funcionaba. No sabía si iba a salvar algo. Pero mientras Laura seguía diciendo que algún día iba a entenderlo, yo conecté el disco y esperé, mirando la pantalla como si mi padre pudiera desaparecer por segunda vez. En ese momento entendí algo peor que la pérdida. Mi esposa no había borrado por error. Había decidido cuánto de mi padre tenía permiso de sobrevivir en mi vida. El disco externo tardó unos segundos en aparecer en la pantalla, pero para mí fue como esperar una sentencia. Laura estaba detrás de mí, inmóvil. Yo podía sentir su respiración, su culpa a medias, su miedo a que ese disco funcionara y, al mismo tiempo, su esperanza de que funcionara para poder decir que todo se había resuelto. No dije nada. Abrí la unidad. Había carpetas antiguas. Documentos de universidad. Fotos de viajes. Facturas. Archivos que ni recordaba. Y entonces la vi. Papá copia. Me quedé quieto. No la abrí de inmediato. Me dio miedo. Miedo de que estuviera vacía. Miedo de que tuviera solo unas pocas fotos. Miedo de que el disco estuviera dañado. Miedo de sentir alivio delante de la persona que había provocado el terror. Laura habló en voz baja. ¿Es esa? No respondí. Hice doble clic. La carpeta tardó un segundo en cargar. Luego aparecieron los archivos. Fotos. Vídeos. Audios.
No todos con los nombres ordenados como en la computadora. No todo estaba perfecto. Había archivos duplicados, algunos antiguos, otros mal clasificados, pero estaban. Estaban. Sentí que el cuerpo me fallaba. Me senté como pude, apoyé los codos en el escritorio y me cubrí la cara. No lloré fuerte. No grité. Solo me quedé ahí, respirando mal, como si hubiera recuperado a alguien de un incendio. Laura dio un paso hacia mí. Daniel. Levanté una mano. No quería que me tocara. No todavía. Busqué el audio. El de siempre. El de mi padre diciendo que lo llamara cuando llegara. No sabía si estaba en esa copia. Escribí una palabra en el buscador. Llegues. Apareció. Lo abrí. La voz de mi padre llenó el estudio. Llámame cuando llegues. Y no trabajes tanto, Daniel. Cuídate. Eso era todo. 15 segundos. Nada más. Pero en esos 15 segundos volvió mi padre. Volvió su tono. Volvió mi nombre en su voz. Volvió esa forma de preocuparse sin decir directamente te quiero. Bajé la cabeza. Laura empezó a llorar detrás de mí. Gracias a Dios, susurró. No se perdió. Cerré el audio. La miré. No digas eso. Pero está aquí. No digas que no se perdió. Daniel, los archivos están. Porque tuve una copia que tú no conocías. Sí, pero. No. Me levanté. Ella retrocedió un poco. No conviertas mi suerte en tu absolución. Laura se limpió la cara. No estoy haciendo eso. Sí. Ya estabas esperando poder decir que todo está bien porque aparecieron. Solo me alegra que no los hayas perdido. Yo casi los pierdo por ti. Lo sé. No. No lo sabes. Porque si lo supieras, no estarías aliviada como si esto fuera un susto que ya pasó. Laura apretó las manos. ¿Qué quieres que diga? Nada por ahora. Me senté otra vez y empecé a copiar archivos. Primero a la computadora. Luego a otra memoria que tenía en un cajón. Después abrí una cuenta de nube privada que solo yo controlaba. Laura seguía en la puerta. Ahora vas a hacer copias delante de mí. Sí. Eso me hace sentir horrible. Bienvenida a una parte pequeña de lo que sentí cuando encontré la carpeta vacía. Daniel, por favor. No. Ya recuperaste todo. La miré. Ahí estaba. La frase que confirmó que todavía no entendía. Recuperé los archivos, pero no la confianza. Laura se quedó en silencio. La frase entró en la habitación como algo definitivo. No porque yo quisiera sonar duro. Porque era verdad. Recuperar una foto no devolvía el momento en que abrí la carpeta y creí que la voz de mi padre había desaparecido. Recuperar un audio no borraba la imagen de Laura admitiendo que había vaciado la papelera. Recuperar un vídeo no cambiaba el hecho de que ella había ignorado un límite claro. No fue un accidente. No fue un clic torpe. No fue una confusión técnica. Fue una decisión. Y una decisión dice mucho más que una disculpa. Esa noche dormí en el sofá. Laura intentó hablar varias veces. No podemos dormir así. Hoy sí. Somos esposos. Hoy necesito recordar que también soy una persona separada de ti. Eso es injusto. Injusto fue borrar lo que te pedí que no tocaras. Me acosté sin mirar más. No dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la carpeta vacía. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. No le dije todo de golpe. Primero le mandé la foto de mi padre con la camisa azul. La que me había pedido. Después me llamó. Gracias, hijo. Esa era. Su voz sonó emocionada. Mamá. ¿Qué pasa? Me quedé callado. Ella notó el silencio. Daniel. Ayer casi pierdo todos los archivos de papá. No hizo preguntas innecesarias. Como que casi. Le conté. No con detalles dramáticos. Solo hechos. Laura había borrado la carpeta. También la papelera. Dijo que era por mi bien. Yo encontré una copia en un disco viejo. Mi madre no habló durante varios segundos. Cuando lo hizo, su voz estaba rota. Esa era la voz de tu padre. Cerré los ojos. Lo sé. Los vídeos de tu papá con tu sobrino estaban ahí. Sí. Las fotos que yo no tengo también. Las voy a copiar para ti. No, hijo. No hablo de eso. Respiró con dificultad. Nadie tenía derecho a tocar eso. Escuchar esa frase de mi madre terminó de ordenar algo dentro de mí. Porque Laura había intentado hacerme sentir exagerado. Como si yo estuviera reaccionando de forma enferma. Como si esos archivos fueran basura digital. Pero mi madre, la mujer que también había perdido a Ernesto, entendió en segundos lo que Laura no quiso entender en años. Voy a hacer varias copias, dije. Hazlo.
Una te la voy a llevar. Sí. Y otra la voy a guardar fuera de casa. ¿Bien? Mi madre bajó la voz. Daniel, una persona puede no entender tu dolor. Pero si te quiere, al menos lo respeta. No respondí. Porque ahí estaba el centro de todo. Respeto. No necesitaba que Laura amara los audios de mi padre. No necesitaba que se sentara conmigo a ver vídeos. No necesitaba que sintiera lo mismo. Necesitaba que no los borrara. Ese mismo día cambié contraseñas. La computadora dejó de tener acceso compartido. Mi nube quedó bajo una clave que solo yo conocía. Copié todos los archivos en 2 discos externos nuevos. Uno se quedó conmigo. Otro se fue a casa de mi madre. También envié una copia a mi hermano Sergio, con una nota simple. Guarda esto. No lo borres. Es todo lo que tenemos de papá. Sergio me llamó 10 minutos después. ¿Pasó algo? Sí. ¿Qué? Se lo conté. Mi hermano no era una persona explosiva, pero esa vez soltó una frase seca. Eso no fue limpiar. Fue decidir por tu duelo. ¿Exacto? Eso fue. Cuando Laura vio que cambié la contraseña de la computadora, explotó. Ahora no puedo usarla. Puedes usar tu portátil. Esa computadora también es de la casa. Mis archivos personales no. Me estás castigando. Estoy protegiendo lo que no respetaste. Fue una limpieza digital. No vuelvas a llamarlo así. Entonces, ¿cómo quieres que lo llame? Una invasión. Se quedó quieta. Me estás tratando como una delincuente. Actuaste como alguien que no puede tener acceso a mi intimidad. Laura abrió la boca, pero no encontró respuesta rápida. Eso era nuevo. Antes siempre tenía una frase preparada. Lo hice por tu bien. Estabas atrapado. No era sano. Ahora esas frases empezaban a sonar pequeñas frente a lo que realmente había hecho. Yo soy tu esposa, dijo al fin. Ser mi esposa no te convierte en dueña de mi memoria. Nunca quise hacerte daño. No te importó lo suficiente como para no hacerlo. Eso es cruel. Cruel fue vaciar la papelera. Se llevó una mano al pecho. Yo pensé que si no podías recuperarlo, ibas a tener que avanzar. La miré sin creerlo. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Se quedó pálida. No quise. Si quisiste. Pensaste que, si destruías el acceso, yo no tendría otra opción que convertirme en la versión de esposo que a ti te resultaba más cómoda. Laura empezó a llorar. Me sentía sola. Entonces debiste decir que te sentías sola. Lo dije muchas veces. No. Dijiste que competías con un muerto. Dijiste que mi padre ocupaba demasiado espacio. Dijiste que yo vivía en el pasado. Eso no es pedir compañía. Eso es acusar mi duelo. Yo necesitaba que me eligieras. Mi padre no era tu rival. Para mí se sentía así. Entonces necesitabas ayuda para entenderlo. No borrar sus audios. Laura se sentó. Por primera vez, parecía menos defensiva. No sé cómo reparar esto. Yo tampoco. Y eso era lo peor. Porque si hubiera sido un archivo de trabajo, habría sido grave. Si hubiera borrado fotos de un viaje, habría sido doloroso. Pero esto era distinto. Ella había tocado una zona sagrada de mi vida, no por error, sino porque no le gustaba que existiera. Durante los días siguientes, la casa se volvió incómoda. No gritábamos. No hacía falta. El silencio ya decía bastante. Laura intentó disculparse varias veces, pero casi siempre se tropezaba con una justificación. Perdón, pero me preocupaba verte así. Ese pero defiende lo que hiciste. No lo defiende. Sí. Otro día. Perdón si te dolió tanto. No digas sí. Daniel. No es una posibilidad. Me dolió. Otra noche. Perdón. No pensé que fuera tan grave. Eso tampoco ayuda. Entonces, ¿qué quieres? Que entiendas que no necesitabas medir la gravedad para respetar un límite. Te dije que no tocaras la carpeta. Laura se quedó callada. Yo empecé terapia. ¿Solo? No porque Laura me obligara. No porque creyera que mi duelo era una enfermedad. Fui porque necesitaba hablar con alguien que no convirtiera mi dolor en una pelea de pareja. En la primera sesión, conté lo ocurrido. La terapeuta no me dijo qué hacer con mi matrimonio. Solo preguntó. ¿Qué fue lo que más dolió? La pérdida posible de los archivos o que ella creyera tener derecho a decidir. No tuve que pensarlo mucho. Lo segundo. Porque la pérdida me aterrorizó. Pero el derecho que ella se atribuyó me cambió la forma de verla. Volví a casa con esa frase en la cabeza. Esa noche Laura me esperaba en la sala. ¿Fuiste a terapia? Sí. Por mí. Por mí. ¿Y qué te dijeron? Que no tengo que contarte todo. Se ofendió. Ahora todo es secreto.
No, Ahora hay límites. Antes no éramos así. Antes yo creía que respetabas lo que te pedía. La conversación terminó ahí. Unos días después, Laura llamó a su hermana. No sé si quería apoyo o confirmación. Habló desde la cocina, pero la escuché. Solo borré cosas viejas de su papá porque estaba mal. Ahora actúa como si hubiera cometido un crimen. No entré de inmediato. Esperé. Luego oí. No, claro que no eran cosas importantes para la vida diaria. Eran recuerdos. Recuerdos. Como si esa palabra fuera pequeña. entré. Laura se calló. Pon el altavoz, pedí. ¿Qué? Si vas a contar nuestra vida, al menos cuenta la versión completa. Daniel, estoy hablando con mi hermana. Entonces dile que te pedí que no tocaras esa carpeta. Dile que la borraste igual. Dile que vaciaste la papelera. Dile que dijiste que algún día te lo agradecería. Laura apretó el teléfono. No voy a hacer esto. Ya lo estabas haciendo. Su hermana habló desde el otro lado. Laura, ¿es verdad que te pidió no tocarla? Silencio. Laura. Sí. ¿Y la borraste? Laura cerró los ojos. Sí. La voz de su hermana cambió. Eso no fue ayudarte, Laura. Laura colgó. Me miró con rabia y vergüenza. Tenías que humillarme. No, Tú necesitabas una versión incompleta para sentirte víctima. Yo la completé. Me estás destruyendo. no, Te estoy dejando frente a lo que hiciste. Esa fue la dinámica durante semanas. Laura quería que el problema fuera mi reacción. Yo insistía en que el problema era su acción. Quería hablar de mi tono. Yo hablaba de la carpeta. Quería hablar de lo sola que se sentía. Yo hablaba de la papelera vacía. Quería hablar de matrimonio. Yo hablaba de permiso. Y cada vez que volvía a lo mismo, ella se frustraba. ¿Vas a terminar nuestro matrimonio por archivos? Esa pregunta llegó una noche en la cocina. Ya la esperaba. La miré con cansancio. No termino por archivos. Entonces, ¿por qué? Porque creíste que mi dolor era algo que podías administrar sin mi permiso. Laura se quedó inmóvil. Yo no quería perderte. Entonces no debiste intentar borrar una parte de mí. Tu papá no es una parte de ti. Sí lo es. No de esa forma. No te corresponde decidir la forma. Se sentó. ¿Qué quieres hacer? La respuesta ya venía creciendo desde hacía días, aunque me doliera admitirlo. Necesito distancia. Separarnos. Sí. Daniel. No puedo dormir al lado de alguien y preguntarme qué va a tocar si decide que es por mi bien. Nunca volvería a hacer algo así. Eso lo dices ahora porque hubo consecuencias. Lo digo porque entendí. No sé si te creo. La frase le dolió. Lo vi. Pero también era verdad. No sabía si podía creerle. Laura se fue a casa de su hermana por un tiempo. No fue una escena dramática. Hizo una maleta. Lloró. Me pidió un abrazo. No pude dárselo. Ni siquiera eso. No hoy. Te amo. Yo también te amaba sintiéndome seguro. ¿Se fue? La casa quedó silenciosa. Por primera vez en semanas, abrí la carpeta de mi padre sin sentir que alguien me vigilaba. No escuché audios durante horas. No me hundí. No hice un altar. Solo organicé. Renombré archivos. Separé fotos por años. Creé carpetas para mi madre y mi hermano. Guardé vídeos familiares. Hice copias. Mientras organizaba, encontré un vídeo que casi había olvidado. Mi padre estaba en una cocina, con un destornillador en la mano, riéndose porque había intentado arreglar una puerta y había empeorado todo. En el vídeo, yo, más joven, le decía: «Papá, déjalo, vas a romperlo más». Él respondía: «Si se rompe más, por lo menos aprendemos que no tocar». Pausé el vídeo. La ironía me dejó sin aire. Aprendemos que no tocar. Eso era exactamente lo que Laura no había entendido. Hay cosas que no se tocan. No porque sean perfectas. No porque no duelan. No porque impidan avanzar. Sino porque pertenecen a la parte más íntima de una persona. La separación dejó muchas conversaciones pendientes. Laura intentó terapia de pareja. Acepté una sesión. Solo una al principio. La terapeuta le preguntó qué creía que había pasado. Laura respiró hondo. Borré archivos de su padre fallecido sin permiso. Fue la primera vez que lo dijo completo sin suavizarlo. La terapeuta preguntó: ¿por qué? Laura lloró. Porque sentía que su duelo ocupaba un lugar que yo no podía tocar. Y en vez de admitir que me sentía insegura, intenté eliminar lo que me hacía sentir así. No dije nada. La terapeuta miró hacia mí. ¿Qué siente al escuchar eso? Que llega tarde. Laura se quebró. Lo sé,
No sé si tarde para entender, pero sí tarde para que yo me sienta seguro. La sesión no nos reconcilió. Pero al menos dejó de fingir que era una limpieza digital. Eso importó. No lo suficiente para volver. Pero importó. Pasaron meses. Seguimos separados. No firmamos el divorcio de inmediato, pero tampoco volvimos a vivir juntos. Laura escribió una disculpa a mi madre. No se la pedí. Mi madre me llamó después de leerla. Dice que lo siente. ¿Y tú qué sientes? Que me duele. Pero agradezco que al menos no lo disfrace. Sí. Vas a volver con ella. Miré la carpeta de mi padre en la computadora. Ahora tenía 3 copias y una nube. No lo sé. No vuelvas solo porque pidió perdón. No. Vuelve solo si puedes estar en paz. Esa era la respuesta. Paz. No amor. Amar a alguien no siempre alcanza si tu intimidad deja de sentirse segura. Laura y yo tuvimos una última conversación antes de decidir el divorcio. Nos encontramos en el apartamento. Ella ya no tenía llave. Se la había pedido de vuelta semanas antes. Cuando se la pedí, lloró. También eso. Sí. Es nuestra casa. Y mis límites están dentro. Esa tarde vino a recoger unos libros. Se quedó en la sala con una caja en las manos. He pensado mucho en lo que dijiste. ¿Qué parte? Que recuperaste los archivos, pero no la confianza. No respondí. Al principio me parecía una frase cruel. Ahora entiendo que era exacta. Dejó la caja en el suelo. Yo pensé que el problema era que amabas demasiado a tu padre muerto. Pero el problema era que yo no sabía convivir con una parte de ti que no estaba centrada en mí. La escuché. No sé si eso cambia algo, añadió. Cambia que al menos ya no me llamas obsesivo. Nunca debí hacerlo. No. Ni borrar nada. No. Ni decir que algún día me lo agradecerías. Esa frase le costó. No. Laura lloró. Perdón, Daniel. Esta vez no hubo pero. No hubo sí. No hubo yo solo. Solo perdón. Y aún así, no sentí que el matrimonio volviera. Sentí tristeza. Una tristeza tranquila. Como cuando entiendes que alguien puede reconocer el daño y, aún así, no puedes regresar al lugar donde ocurrió. Te creo que lo sientes, dije. Ella levantó la mirada. Pero no puedo seguir casado con alguien que tuvo que perderme para entender que mi duelo no era suyo para editar. Laura cerró los ojos. Entonces es definitivo. Sí. No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo escena final de película. Solo 2 personas entendiendo que una de ellas había cruzado una línea demasiado íntima. El divorcio fue doloroso, pero limpio. No voy a decir que no sufrí. Sufrí. Extrañé a Laura. Extrañé la versión de ella que me abrazó en el funeral de mi padre. Extrañé lo que pensé que éramos. Pero cada vez que dudaba, recordaba la carpeta vacía. Recordaba la papelera vacía. Recordaba su frase. Algún día me lo vas a agradecer. Y entendía que no podía construir una vida con alguien que confundía amor con control. Con el tiempo, la carpeta de mi padre dejó de ser un campo de batalla. Volvió a ser lo que era. Un lugar de memoria. No la abría todos los días. A veces pasaban semanas. A veces, en una fecha difícil, escuchaba un audio. A veces mi madre me pedía una foto. A veces mi hermano encontraba un vídeo y me escribía. ¿Te acuerdas de esto? Y yo sonreía. No me quedé atrapado en el pasado. Solo dejé de permitir que alguien llamara pasado a una parte de mi historia que merecía respeto. Un día, mucho después, escuché otra vez el audio de mi padre. Llámame cuando llegues. Y no trabajes tanto, Daniel. Cuídate. Esta vez no lloré. Solo sonreí. Porque su voz seguía allí. No por suerte solamente. Sino porque después de casi perderla, aprendí a protegerla. Mi esposa creyó que borrar una carpeta era ayudarme a avanzar. Pero avanzar no significa permitir que alguien decida que recuerdos de tu padre merecen seguir existiendo. Recuperé la voz de mi padre desde un disco viejo. Lo que no pude recuperar fue la sensación de estar seguro con la persona que había tenido mis contraseñas, mi casa y mi intimidad. Ese día entendí que quien no respeta tu duelo no merece administrar tu intimidad. Mi padre seguía muerto, pero sus recuerdos volvieron. La confianza en mi esposa, no.